¿Qué creía Menocchio? ¿Por qué era tan peculiar Menocchio? Era peculiar porque tenía una visión del mundo, del origen del mundo, una cosmogonía bastante peculiar en ese tiempo. Él decía, imagínense que todo era caos al inicio. Era fuego, aire, viento, agua. Y poco a poco estos elementos se mezclaron y crearon una masa, fueron asentándose como un queso, y de ese queso, mejor dicho, como en el queso, una vez que se sienta salen gusanos, de esa masa, de estos elementos, fueron surgiendo los ángeles, incluido Dios. Esa era la peculiaridad de este personaje y por lo que se le va a iniciar un proceso en el Santo Oficio y por el que va a morir en la hoguera. Y ahora, ya que presentamos a nuestro personaje, ¿por qué es importante para la historia estudiar a este personaje? El mejor podcast de libros de todo el internet. Biblioteca Hexagonal. En MP3. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Biblioteca Hexagonal. Estoy aquí con el doctor, que no es doctor, Ulises León, y en esta ocasión vamos a hablar de un, en mi opinión, librazo, que es El queso y los gusanos, el cosmos según un molinero del siglo XVI de Carlo Ginzburg. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal a ti, a todas y todos los lectores que nos acompañan en una edición más de esta Biblioteca Hexagonal? Recuerden que ninguna reseña ni comentario sustituye a la lectura directa del libro. Doctor, ¿qué no es doctor? Sí, vamos a hablar de un libro pues bastante curioso, ¿no? Sí. Curioso en el estudio de la historia y de los episodios de la Edad Media, ¿no? Sí, finales. Finales de la Edad Media. Y bueno, a ver, para empezar, dinos aquí unas pequeñas señas del autor para ya entrar de lleno. Sí, pues Ginzburg es un historiador italiano que se adscribe a la escuela de la microhistoria y él me parece que nace ahí en los 30. Sus padres fueron Natalia Ginzburg, escritora, y Leone Ginzburg, que fue un intelectual antifascista que muere torturado, y pues Ginzburg obtiene un doctorado en la Universidad de Pisa. Y bueno, pues tiene toda una carrera historiográfica, ha dado clases en universidades muy importantes, incluyendo, me parece que Bolonia y la Universidad de California en Estados Unidos, y sigue vivo en la actualidad, ¿no? Es una persona ya muy longeva, esperemos que siga por acá, y digamos que esa es la seña, ¿no? Y bueno, tú leíste a la mamá de Ginzburg, a Natalia Ginzburg. Natalia Ginzburg, la vida de Chekhov, una gran biografía por si les interesa de Chekhov. Esperemos presentarla en próximos capítulos. Sí, que lo citaste en la estantería de Chekhov. La estantería de Chekhov, sí, así es. Sí. Pues creo que para abrir este libro lo más interesante o importante sería hablar de su protagonista. Del personaje, ¿no? ¿Quién es el buen Menocchio? Que era su mote, ¿no? Su mote, sí, porque su nombre era... Se llamaba Domenico Scansella, me parece. Domenico Escandela, sí. Un hombre que nació por ahí de 1532 en la población de Friuli, Italia. Sí, al norte de Italia, por Venecia. Exactamente. Sí. ¿No? ¿Cómo te gustaría empezar por Menocchio? Mejor expliquemos, para empezar, ¿qué creía Menocchio? ¿Por qué era tan peculiar Menocchio? Era peculiar porque tenía una visión del mundo, del origen del mundo, una cosmogonía bastante peculiar en ese tiempo, ¿no? Sí. Él decía, fíjense cómo él concebía el origen del universo, del todo. Él decía, imagínense que todo era caos al inicio. Era fuego, aire, viento, agua. Y poco a poco estos elementos se mezclaron y crearon una masa, fueron asentándose como un queso, precisamente, y de ese queso, mejor dicho, como en el queso, una vez que se sienta salen gusanos, de esa masa, de estos elementos, fueron surgiendo los ángeles, incluido Dios. Uh-huh. Dios surgió de este queso. Eso es importante. Y estos ángeles, a su vez, ya dieron origen al mundo que conocemos. Esa era la peculiaridad de este personaje y por lo que se le va a iniciar un proceso en el Santo Oficio y por el que, podemos decirlo, Carlos, su desenlace, sí, va a morir en la hoguera. Sí. Ese fue su grave error, ¿no? Digamos. Sí, este es Menocchio, ¿no?
Y para darles un poco más de contexto de quién creía esto, pues Menocchio vivía en esta localidad y era un molinero, ¿no? Y era un molinero que para su posición era un molinero que sabía leer, sabía escribir, no tenía una situación económica tan apretada, no era rico, pero vivía, podemos decir, cómodamente. Y él le toca vivir este periodo durante el finales de la Reforma, inicios de la Contrarreforma religiosa, ¿no? Ese es Menocchio, ese es nuestro protagonista, ¿no? Sí. Un molinero que se le ocurre decir del queso, que es esta masa de elementos, surgen los ángeles y Dios como si fueran gusanos, ¿no? Exacto, sí. Ese es Menocchio. Ese es nuestro personaje. Ese molinero que dices que también ocupó cargos en la iglesia de su pueblo, también cargos ahí pequeños políticos en la administración de su pueblo, ¿no? Como dices, no estaba tan... Sí, no era un paria de su sociedad o algo así, ¿no? Aparte, algo interesante de Menocchio es que también era muy querido, ¿no? En su comunidad, o sea, cuando relatan los testimonios en los procesos que le abrieron, todos los vecinos era como, pues, está loco el güey, dice, un buen de mamadas, pero buena persona. Es una buena persona, ¿sí? Es un buen hombre, cristiano, ¿no? Sí. Sí. A ver, Carlos, y ahora, ya que presentamos a nuestro personaje, ¿por qué es importante para la historia estudiar a este personaje? Bueno, porque la intención de Ginsburg, o lo que llama la atención de Ginsburg, es las relaciones que hay de la cultura dominante, digamos, de las clases altas, intelectuales, con formación, bla, 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 y de las clases subalternas, ¿no? Porque en la historia siempre, o por lo menos hasta, digamos, hace como 2 siglos, pues siempre era como la historia de los grandes hombres, ¿no? Las grandes gestas, ¿no? Sí. Y ahora pues tratan de ver más allá, ¿no? Lo que llaman las clases subalternas. Y entonces lo que se pregunta Ginsburg es, bueno, pues hay una cultura de las clases dominantes, hay valores, hay ideas. ¿Cuál es la relación de esa cultura dominante con la cultura de las clases subalternas, ¿no? Y ahí explica un poco el autor las explicaciones que le han dado otros historiadores en otros estudios, ¿no? Y las vamos a mencionar rápidamente, pero para quien lo quiera leer y saber de qué estudio saca esta interpretación, pues digamos que son como 3, ¿no? Una es una especie de adaptación pasiva de la cultura dominante, es decir, las clases subalternas o populares reciben la cultura o las ideas de las clases altas y ellos las modifican, las adoptan, pero nunca crean, ¿no? Por sí mismos. Y la otra es una propuesta de valores autónomos respecto a la cultura dominante, que es decir, ambas son esferas pues separadas. Y la última es la que le atribuye Ginsburg a Foucault, que es una extrañación absoluta, ¿no? O sea, la clase alta con sus ideas y con sus instrumentos no puede aprender con H las ideas de las clases subalternas, ¿no? Porque no son las suyas. Entonces hay una especie ahí de divorcio, ¿no? Y entonces la hipótesis de Ginsburg, con lo que va a trabajar Ginsburg y por qué es importante el personaje de Menocchio, es que las ideas que tiene Menocchio de su cosmogonía, esta del queso y la chingada, no se pueden reducir a las ideas de las clases altas que Menocchio conoció a través de sus lecturas, ¿no? Entonces ese sustrato, digamos, de ideas que están fuera de de estas ideas de la clase dominante, son ideas propias de la clase subalterna, ¿no? Es decir, Ginsburg quiere demostrar a partir de la revisión de los procesos inquisitoriales a los que sometieron a Menocchio, que ahí hay un sustrato de ideas populares, ¿no? Y es importante esto porque estas clases subalternas normalmente no escriben, ¿no? No dejan su testimonio, es oral, ¿no? Sino que tenemos que recurrir a estas ventanas que son muy fortuitas en la historia para poder saber pues qué pensaban estas personas, ¿no? Que, valga decirlo, pues es la mayoría de la población del mundo, ahora y en la historia, ¿no? Sí. Y a esto, Carlos, se le podría llamar que es la microhistoria. Sí, la microhistoria, sí. Como corriente historiográfica. Sí, que es estudiar acontecimientos, personajes muy particulares y darles esta beta interpretativa para intentar explicar cosas más grandes, ¿no? Ok. Porque lo dice claro Ginsburg, el caso de Menocchio no es representativo en el sentido de que
no era una sociedad campesina compuesta de Menocios, ¿no? El Menocchio es en realidad un caso extraordinario, pero por ser un caso extraordinario no quiere decir que no pueda ser un caso de análisis que nos hable de esa sociedad, ¿no? Exactamente. Sí, tienes toda la razón. Y bueno, hecho esta explicación de dónde viene el estudio de Ginsburg, Sí, y la inquietud. las inquietudes intelectuales de Ginsburg, pues, a ver, empieza este libro fijándonos al personaje, su contexto, y entonces lo que sigue sería ver, además de esta idea de su cosmogonía, tenía más ideas controvertidas respecto de la manera de vivir la vida religiosa, o seguir las reglas que en ese momento eran, o las verdades que en ese momento eran fijas, ¿no? Sí. Y el proceso que va a hacer Ginsburg va a ser, a ver, vamos a extraer estas ideas a través de los juicios inquisitoriales y vamos a revisarlas, qué ideas podrían venir de dónde, ¿no? Sí, de las lecturas que sabemos por los mismos interrogatorios que pudo haber, que bueno, Menocchio afirmó haber leído y que parece que sí leyó, ¿no? Porque así hace... Porque por esto, otra característica de nuestro personaje, porque es un personajazo, otra característica es que él tenía una memoria medio prodigiosa, ¿no? Sí. Tenía esta habilidad de recitar pasajes y de contrastarlos con sus propias ideas, ¿no? Sí. Entonces, pues Ginsburg hace este ejercicio de, bueno, voy a revisar la fuente que dice Menocchio que leyó y lo voy a contrastar con lo que se supone que Menocchio dice que leyó, ¿no? Sí. Que en realidad no tiene nada que ver, ¿no? Ajá, entonces, exacto. Entonces tenemos este personaje que es bien peculiar y hay que decirlo porque él era un molinero y los molinos en la Edad Media eran lugares donde afluía mucha gente, como las tabernas, ¿no? Sí. Eran de esos pocos lugares, esos espacios donde se prestaban para el diálogo, la plática, ¿no? Entre donde convivían varias ideas, varios personajes. Y de estas ideas peculiares, porque no solo era esta cosmogonía, por ejemplo, imagínate que tú estás ahí en el molino en la Edad Media, vas a que te trituren tu trigo y de repente te dice Menocchio, voy a citar algunas de las ideas que eran controvertidas de Menocchio y si quieres las vamos platicando. Bueno, no, a reserva de lo Sí. que tú me digas, por ejemplo, él no creía en la concepción virginal de María. Él no creía que el Evangelio hubiese sido escrito por Dios, sino por los hombres. Él era un anticlerical acérrimo. Odiaba a los curas y a la iglesia como institución, por opresora. Él decía, por ejemplo, que negaba la divinidad de Cristo. Cristo era un hombre como cualquiera de nosotros. Decía que el alma no era inmortal, que el alma era mortal. Decía, negaba la eficacia de los sacramentos, que no servían para nada. Bueno, estos eran como los puntos torales de su discusión cuando la gente se le acercaba y las platicaba, ¿no? Sí. Hasta que llegó un día que platicándole a la gente esto, pues llega a oídos del Santo Oficio lo que estaba diciendo. Sí, que... ¿No? Otra idea que faltó y que me parece importante es que los sacramentos son mercancías. Mercancías, sí. Sí, son negocios, sí. Sí, viven nada más para que... los sacramentos existen para que la iglesia trague. Y lo son. Sí, ¿no? sí. Lo curioso, pero sí, bueno. El pecado de Menocchio fue tener la razón. Exactamente. Sí, pero... Y llega al Santo Oficio porque hay un hijo de... que se esté quemando en el infierno y no voy a decir su nombre, pero tenía pique con Menocchio, el párroco de la iglesia local, y también era el pique que Menocchio se iba a confesar a otra villa. Sí. Y entonces este güey dijo, sí, con que diciendo mamadas, y él fue el que lo acusa y viene el proceso, ¿no? Y viene un proceso de 1 año, ¿no? Sí. Que tiene muchos interrogatorios, y durante estos interrogatorios es precisamente que fueron notariados, que fueron resguardados, donde nos damos cuenta a través de las entrevistas que hacen los inquisidores con testigos y de las entrevistas con el propio Menocchio, de estas ideas que van hilando esta cosmovisión de Menocchio, ¿no? Sí. Así más o menos va avanzando el libro, ¿no? Sí, y en este primer proceso lo importante es eso, que se registran las ideas. Estuvo en prisión Menocchio también. Después de ese proceso, me parece que 2 años. Sí. Y le conmutan la sentencia, ¿no? A cambio de la restricción de no salir de su pueblo y de usar una especie de jubón
no un Sí, jubón, como, no, una, bueno, digámoslo en una términos prenda. modernos, una playera. Sí, ¿no? con una cruz, ¿no? Que Sí, que- marque su estatus De, condenado, sí, de de condenado, hereje. Sí. sí. Y entonces, pues ese es el primer proceso. Bueno, y hay que decirlo que en ese proceso se le condena no solo por hereje, se le condena por heresiarca. Se le condena porque no solo está en contra de la ley, sino porque crea una nueva forma de herejía, ¿no? Que no, porque durante el proceso se dieron cuenta, pues que sus ideas los sacó de quicio a los inquisidores porque sus ideas no se parecían a las ideas de Lutero, no se parecían a las ideas de los que seguían la corriente de los anabaptistas, ¿no? Sí. No les cuadraba con la antigüedad, con los textos clásicos. Entonces decían, ¿de dónde viene este cabrón? Lo sacó de quicio. Y es un proceso donde, de hecho, dice Ginsburg, una sentencia atípica porque era larguísima, ¿no? Sí, que se dedica. No, pero creo que esa sentencia es del segundo proceso, la que mencionas. Sí. Sí, pero lo que le sacaba de quicio era. Así que ahorita regresamos So, también. que a esa era sentencia. muy audaz, muy obstinado. Sí, porque el güey decía, bueno, pues sí, a lo mejor estoy en el error y lo admitía y todo, pero no se desdecía, ¿no? No, y les hablaba de tú a los inquisidores, a la gente que estudió los textos sagrados. Sí. Se les decía, no, tu interpretación está mal, compadre. Sí, sí, ¿No? sí. ¿Cómo va a ser la concepción virginal de María? ¿No? Estás mal, cabrón. No, se les enfrentaba. Y esa actitud refleja mucho también del personaje, de que se nos vuelva como... Sí, pues entrañable. Entrañable, exacto, ¿no? Sí, porque aparte, ahí en esta hay que destacar una cosa del contexto que es muy importante, que es por qué un campesino piensa que puede hablar de religión, ¿no? Porque el ambiente de la reforma y en la reforma hace que la religión se vuelva como un asunto público, ¿no? Sí. Y entonces Menocchio ya se siente capacitado para decir, yo puedo opinar de la fe, ¿no? Uh-huh. Aunque pues viendo lo que pasó, es un error de cálculo, ¿no? Pero eso se debe a... Y por la invención de la imprenta, ¿no? Ah, bueno, esas son las dos variables que de Ginsburg. Ajá, y que hacen posible un Menocchio, ¿no? Bueno, esto lo vemos en las conclusiones, pero sí, esas son las variables del autor, sí. Por eso fue posible un Menocchio, ¿no? Sí, y el interrogatorio que mencionas era muy largo porque... justo por lo que dices, ¿no? Ellos querían saber más, porque también ya llega un momento donde están ellos mismos intrigados, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿por qué está pensando este idiota esto y de dónde lo saca, ¿no? Uh-huh. Y pues la condena es así porque en la primera, porque no hubo testimonios para decir que él estaba como conspirando o difundiendo sus ideas, ¿no? Más bien él decía, pues yo no tengo discípulos, no tengo compañeros, yo quisiera decirle mis ideas al papa y al emperador y al rey, si pudiera, y si me matan por eso, bien, pero pues no hago nada, y todos sus vecinos en realidad pues medio testificaron a su favor, ¿no? Entonces le fue bien, digamos, ahí en ese primer proceso, ¿no? La libró, entre comillas, porque no lo condenan a muerte, ¿no? Lo uh-huh. condenan a prisión perpetua. Sí, y que se la conmutan por estas penas. Después se la conmutan como un año después porque interviene su hijo y empiezan ahí a hacer algunas gestiones. Pero digamos que en origen la pena era de por vida, ¿no? Era una prisión de por vida. Y sí, o sea, eso me gustó mucho de este procedimiento, de cómo vamos viendo, cómo se van rastreando esas ideas. Y bueno, el autor va diciendo, no, pues es que los inquisidores dijeron, pues, ¿qué leías? Entonces van a su biblioteca, sacan sus libros, hay por ahí 3 libros, ¿no? Que parece que son fundamentales en Menocchio, ¿no? Uno que se llama Florilegio de la Biblia, ¿no? Florilegio de la Biblia, y el otro son los viajes de Sir John Mandeville, ¿no? Y la Biblia en lengua y la Biblia vulgar. En lengua vulgar, ¿no? Sí. En ese momento. Sí, y ahí está cagado el ejercicio de Ginsburg porque él cita un pasaje, por ejemplo, por citar un ejemplo de uno que me acuerde, ¿no? Este pasaje de la Virgen María, ¿no? De la Concepción Inmaculada, ¿no? Y entonces describen más o menos cómo fue el proceso y todo esto, y del texto del Florilegio pues no se lee que no lo sea, ¿no? Pero Menocchio dice, pues no lo es. ¿Y dónde lo leíste en este libro, no? Al consultar el texto, ese pasaje no dice eso, ¿no?
Entonces de ahí Ginsburg, al ver los divorcios que hay entre los textos que cita Menocchio y lo que él declara que leyó en esos libros, dice, este güey está pensando en otra cosa y eso que está pensando le pone unos lentes, una ventana de lectura y lee una cosa completamente distinta a lo que dice el texto, ¿no? Ujú. Y hay que decirlo, la ideología de Menocchio, para redondearla un poquito más y dimensionar estas ideas, es una idea que llama el autor materialista, o sea que todas las cosas tienen un origen como material, pero es un materialismo pues digamos primitivo, ¿no? Arcaico, tiene influencias digamos precristianas, también es una visión materialista en el sentido de que no cree que haya algo más allá de la muerte. Y materialista porque cuando dice, o sea, no ve a un Dios como el Dios creador, es un Dios creado. O sea, cuando dice, estos elementos que vienen del caos crearon a Dios. Uh-huh. No, Dios creó al mundo, ¿no? Sí. Como dice, una visión panteísta, ¿no? Sí. Y tiene una vertiente muy importante de crítica, pues podemos llamar social, ¿no? O sea, él cree que, por ejemplo, su anticlericalismo lo argumenta en que pues, todos los hombres somos iguales ante Dios, todos tenemos el mismo espíritu de Dios, no necesitamos confesarnos porque podemos confesarnos en nuestra casa, no necesitamos bautizarnos porque Dios nos bautiza cuando nacemos. Tiene estas ideas, ¿no? De reivindicación social, de que todo el mundo tiene que ser igual. Sí. Y es una forma de protesta, pues, campesina, ¿no? Ese es el núcleo de las ideas de Menocchio. De Menocchio, sí. Y bueno, si quieres, tengo algunos temas ahí, pero quisiera dejarlos para las conclusiones. Y bueno, digamos que ese es como el primer proceso, ¿no? Sí. Lo que se va saliendo en los interrogatorios, con los testigos, llega la sentencia, lo que se resuelve en la sentencia, y Menocchio queda libre y en una ventana de 10, 11, 12 años, sí, no llama la atención. Sí, se regresa a vivir a su pueblito y pasa. Se portó bien. Se porta bien. Sí. Muere uno de sus hijos, pierde su negocio del molino y el cabrón sabía tocar la guitarra, era bohemio también. Y entonces empieza a buscar dinero yendo a las fiestas, a amenizar las fiestas. Pero ahí está el problema, que había otro músico, un violinista. Sí. Un violinista que sintió la competencia, ¿no? Y un día platicando con Menocchio, al Menocchio se le sale otra vez exponer su teología, ¿no? Su forma de ver la religión, y lo van y lo acusan, ¿no? Y me lo acusan. Sí. Y ¿no? ahí hay un como un intermedio muy cagado porque lo acusan, pero como que dicen, pinche acusación pendeja, ¿no? Pero entonces se dan cuenta de que tienen a un Menocchio y tienen a la vez a un Domenico Scandella. Sí, porque no los habían ligado. Ajá, y entonces el inquisidor dice, a ver, hay que identificar que son la misma persona. Entonces, a raíz de esta identificación dicen, vas para allá otra vez, güey. Exacto, le inician ya el segundo juicio, pero hay que decirlo, Menocchio pues era un abuelito cuando porque mira, el segundo proceso se lo inicia en el 99, ¿no? 97, cuando él ya tenía 67 años. Ese proceso, el segundo va a durar igual otros 2 años. Se lo inician cuando tenía 67 años ya. Ya había perdido esposa, su hijo, el que lo quería y lo cuidaba, el que lo ayudó en el primer proceso también había muerto. Sí, ya no tenía apoyo, tuvo un abogado de oficio y prácticamente pues ya era lo condenan por reincidente. Sí, exacto. Nos condenan al Menocchio por reincidente. Sí, es muy, muy triste porque se lee a un hombre entusiasmado con sus ideas, entusiasmado con la discusión, era un hombre honesto, no hacía daño a nadie, pero lo dice muy claro Ginsburg, ¿no? En el ambiente de la contrarreforma, cuando la iglesia está intentando imponer los dogmas aprobados en el Concilio de Trento, esta clase de ideas pues son simple y sencillamente inadmisibles, ¿no? Sí. Lo dice muy, muy bien Ginsburg en el sentido de que la reforma sirvió para abrir estas grietas en las ideas religiosas y que salieran estos sustratos de ideas del campesinado, y la contrarreforma sirvió para identificarlas y aniquilarlas, ¿no? Sí. Ajá. Y bueno, o sea, digo, ya para concluir, pues lo quema, ¿no? Como conclusión Sí, sí, lo condenan a la hoguera. A la hoguera. Y hay algo muy interesante aquí, que
sabemos que Menocchio tenía, que estas ideas de Menocchio de esta sustrato materialista, de esta igualdad entre los hombres, de este Dios que no era tan Dios, más bien era como una especie de señor feudal, ¿no? Porque los ángeles son los que crean el mundo, Dios nada más es el patrón que los estuvo ahí vigilando. Todas esas ideas están en común con otros casos de campesinos. Uno de ellos escribió un libro que Menocchio no leyó, pero se publicó hace 20 años antes de los procesos de Menocchio, donde tiene estas mismas ideas, ¿no? Con diferencias, obviamente, pero el mismo sustrato. Y hay otro caso de otro campesino que también fue juzgado por el Santo Oficio por opiniones similares a las de Menocchio. Justo, y ahí vamos yo creo que a las conclusiones. Bueno, yo quería llegar ahí a las conclusiones. Sí, yo creo que ya llegamos a la carnita del libro, ¿no? Sí. Mira, yo creo que, o esa es mi impresión, Carlos, yo creo que no son concluyentes las hipótesis de Ginsburg, en el sentido de que sí, o sea, estaba el contexto de la Reforma, pero no se logra conectar a Menocchio con los textos de Lutero, ¿no? O con el pensamiento de Lutero, o con personas cercanas a Lutero, o que eran reformistas, ¿no? Sí. No se le logra vincular tampoco del todo con personajes subversivos, ¿no? Sí, con estos de Averroes, ni con los anabaptistas. Como dices también, de la alta cultura, pues de libros, sus lecturas tampoco parecían que más bien que sus ideas vinieran de estas lecturas, ¿no? No sé, a mí me queda esta duda creo que más bien era algo como que estaba en el aire, no sé cómo explicar esta idea, de que había algo que se sentía en el clima de la época, en esta transición entre la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? o el humanismo, que impulsó a Menocchio, ¿no? A este pensamiento original, porque realmente no, sí pueden rastrearse ciertas ideas, pero nunca es concluyente en su estudio de dónde venían, ¿no? Por ejemplo, dice, esta idea de la coagulación pues viene tal vez de los Vedas de la India, ¿no? Y pudo haber llegado a Menocchio por la cultura popular, bla, 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 ¿no? O sea, esa es una hipótesis de la idea de la cultura popular, pero yo creo que es más bien bastante de sentido común. Las conclusiones a las que llevaba eran bastante lógicas, ¿no? Si tú lees la Biblia y dice, bueno, es que Mateo dice una cosa y Juan dice otra cosa, pues lo escribieron dos personas distintas, no la escribió Dios. Pues a mí me parece un pensamiento bastante obvio, ¿no? Sí. Bastante lógico, ¿no? Que un hombre tuviera ese tipo de razonamientos, ¿no? Para llegar a las conclusiones que tenía Menocchio. Yo creo que era más bien como este clima de la época, no sé si sea académicamente correcto llamarlo así, pero que estaba en el aire este hombre, representa este hombre que desconfía de una única interpretación del mundo que le ofrecía la Edad Media, ¿no? Sí. Entonces, había algo ahí en el aire, había algo ahí que lo hacía, sí, tiene que ver como dices, con el clima con el tema de la Reforma, pero no es concluyente que tuviera esas fuentes, ¿no? Sí, porque la idea aquí es que esas ideas, sobre todo a partir de la comparación de las ideas de Menocchio con los otros campesinos, la idea es que los puntos en común que tienen ellos no son fortuitos, sí, ¿no? Sino que tienen una fuente común, entre comillas, que es una especie de tradición oral precristiana, ¿no? Esa es la conclusión. Es una suposición porque en realidad pues no sabemos, ¿no? Es una tradición oral y eso es lo que se puede, digamos, lo que supone Ginsburg a partir de esta evidencia de sus casos, ¿no? Que a mí me parece una interpretación pues muy válida y todo, ¿no? Y lo que mencionas de esto de que no admitían una interpretación única, pues también tiene que ver un poco con sus lecturas, ¿no? Con la lectura esta de los viajes de, ¿cómo se llama? De Sir, bueno, los viajes. Sir John Mandeville. Ajá, porque a partir de eso él dice, pues hay sociedades distintas, ¿no? Y entonces como a partir de esas lecturas él se pone fuera de su sociedad y la ve, ¿no? Un procedimiento que era imposible antes, ¿no? Porque pues ahí están los pinches turcos tan locos esos güeyes, quién sabe qué hagan, pero a mí no me compete, yo soy un buen cristiano, ¿no? Y entonces él tiene no solo esta visión, digamos, de fuera y crítica, sino que hay eso también es interesante, hay una tendencia, digamos, campesina a la tolerancia, ¿no? A decir, pues tú sé musulmán, tú sé judío y yo voy a ser cristiano. Y está bien que seas musulmán y está bien que seas judío y yo está bien que sea cristiano porque así me educaron. ¿Hay alguna religión más correcta que otra? No.
Ujú. Bueno, eso decía Menocchio, ¿no? Sí, ya la iglesia ya Sí, le dijo que no, ¿no? se encargó de quemarlo, sí. Sí, y cita esta leyenda de los tres anillos, que Ujú. da un padre que es uno de los cuentos del Decamerón, que también es un librazo, y Y que él leyó también. que leyó también, ¿no? Mm. Sí, se intuye y que leyó una versión no censurada, ¿no? Que también eso es importante. Y bueno, y también la idea del nuevo mundo, ¿no? Porque también es parte del contexto Sí, del descubrimiento de América. del descubrimiento de América, ¿no? De esta divulgación que había de las cartas de Vespucio, que parece ser que sí eran, pues, se imprimían Sí, era pues, un texto bastante, ¿no? común. Un texto que circulaba con facilidad, ¿no? Y donde se hablaba de esta posibilidad de un nuevo mundo, pero no terrenal. Más bien dicho, no Sí, celestial. Sí, sino terrenal. Terrenal, Que ¿no? podía ser realizado por los hombres. Porque también él era reformista en este sentido, ¿no? De que creía que sí se podía hacer algo con el clero, ¿no? Sí, él sí creía que todos eran iguales y todos debían ser iguales, ¿no? No debía privar uno sobre otro, ¿no? O sea, y tiene muchas cosas así muy curiosas, ¿no? Como su idea del paraíso, ¿no? Su idea del paraíso era una fiesta campesina. Una fiesta campesina, ¿no? sí. Entonces, es un personaje muy, muy cagado y creo que hemos como cubierto la mayoría del pensamiento, pero yo quería antes de acabar o para ir concluyendo, no sé si tengas otra conclusión tú o algunos comentarios adicionales, es la sensación que a mí me produjo revisitar ese texto y ver a Menocchio otra vez, y creo que es una sensación pues de tristeza, de congoja. De cercanía, ¿no? También. Sí, es un hombre que está orgulloso de ser una persona que se educa, de ser una persona que procura tener sus propias ideas. Exactamente. Y es pues cruel que le haya tocado una época donde eso pues, te cuesta la vida, ¿no? Es entrañable, sí. No digo que esta no lo sea, ¿no? Igual hay ciertas ideas que sí, te mandan a la hoguera de una forma u otra, ¿no? Pero sí es un personaje entrañable y sí, un personaje muy solitario, ¿no? También, como que no tenía a nadie con quien compartir estas cosas, ¿no? Entonces sus hijos, su esposa, sus hijos todos le decían, ya cállate el hocico, ya no sigas diciendo esas mamadas, te vas a meter en pedos. Sí, hay un cierto de empatía en esa actitud, una valentía, ¿no? Sí, intelectual. Una valentía intelectual que es admirable, ¿no? Sí, es Menocchio. Sí, yo coincido completamente en esa conclusión. Por eso se me volvió un personaje querido. Siempre he admirado mucho eso, ¿no? Sí, y no renegó, ¿no? Por eso también al final lo terminan por matar. Reniega en el primer juicio, ¿no? Sí, Bueno. sí, reniega, pero ya cuando sí, es que está muy cagado porque dice, no, pues sí, está mal todo lo que yo dije está mal, pero a ver, explícanos. Y se empieza, él solito se enreda, güey. Sí. Se empieza a clavar y en el segundo proceso también, o sea, como que tenía esta soledad como intelectual a tal grado que cuando alguien mostraba inquietud en sus ideas, el güey se deshilaba, güey. Se descosía así. Sí, y todos le decían, no, es que no digas porque te van a matar. Y el güey simple y sencillamente no podía controlarse, quería esa discusión, ¿no? Esa necesidad natural, tan humana de opinar. Sí, y lo más culero es que en el fondo hay una negación al diálogo, ¿no? Porque Sí. nunca dialogan con él, siempre es como desde el juzgar. Y viene lo que decías de la sentencia, que es muy interesante que una sentencia de un juicio inquisitorial sea tan larga, ¿no? Porque los inquisidores se esforzaron durante páginas y páginas y páginas y páginas en emparentar las ideas de Menocchio con lo que conocían y condenarlo por eso, ¿no? Sí. Pero nunca lo y con una hazaña, ¿no? Que no se veía. Sí. Dice el autor, no se veía ni con las brujas, ¿no? Ni con los propios luteranos. O sea, es una hazaña que traían ahí con Menocchio, ¿no? Sí. Y que coincide con la sentencia de Giordano Bruno, ¿no? Curiosamente. Y él ya hace una conclusión de que, bueno, se dio la sentencia de un alto... de un intelectual. De un intelectual, ¿no? Que está en la alta cultura, ¿no? Y de este campesino, ¿no? Que se dieran al mismo tiempo estos juicios. Sí, de esa lucha, dice la lucha para arriba y para abajo. Exacto, algo así, frasea. Que tenía que tener la iglesia. Y un libro muy interesante y... exquisito, una vez más, doctor
Gracias por Esa su fue mi recomendación. Por su recomendación. Como siempre, ya nada más decirte, me recordó mucho como al este pasaje del Gran Inquisidor de los hermanos Karamazov, pero bueno, ¿no? De esta idea de que yo creo que ya a muchos les resulta evidente que pues no, el clero pues no, Sí, que sí, no se ha alejado muchísimo de las enseñanzas de Cristo, ¿no? Sí, pero en todo sentido. En todo sentido, sí. Y ya, no sé si quieres agregar algo más, Carlos. No, nada más que podemos hablar del Gran Inquisidor después, que también es un textazo. Y pues ya nos tocaba platicar un poquito de historia, Sí. ya la habíamos dejado olvidada. Y pues muchas gracias a todos, creo que es todo por el momento. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.